Boca recibe a un viejo conocido. El Xeneize se enfrenta a Huracán y Diego Martínez vuelve a la Bombonera del lado visitante. River y San Lorenzo por la recuperación. Los dos tuvieron un mal cierre de la primera fase y se miden mano a mano en el Monumental. Independiente y Racing quieren otro clásico. El Rojo visita a Rosario Central. La Academia irá contra Estudiantes en La Plata y si avanzan, se cruzan en cuartos. Bienvenidos a los playoffs del torneo Apertura. Se vienen los octavos de final y también se destaca el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano. Estudiantes de La Plata es uno de los equipos que mejor llega a los playoffs. El Pincha cerró la primera fase con un triunfo por 2-0 ante Platense como visitante y avanzó en lo más alto de la zona A por encima de Boca. El equipo de Alexander Medina tendrá la ventaja de jugar siempre como local hasta una hipotética final y el mano a mano de octavos será ante Racing. Independiente Rivadavia es el equipo sensación del semestre, líder de la zona B y de la tabla anual. El equipo mendocino llegó a la última fecha con el número 1 asegurado. Alfredo Berti puso un equipo alternativo ante Aldo Civi y cerró con un empate en Mar del Plata. La Lepra sueña en grande, lleva una racha de 7 partidos invicto en el torneo y recibe a Unión en el Bautista Gargantini de Mendoza. Boca fue de menor a mayor en el semestre y terminó la primera fase de gran forma con una racha de 12 encuentros sin perder. Claudio Úbeda encontró una formación ideal y la rotación no afectó los resultados. El Xeneize viene de ganarle 2-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero y conquistó 16 de los últimos 18 puntos en juego, con 3 victorias en las últimas 3 fechas. Este sábado el rival será Huracán en la Bombonera. Independiente es otro de los equipos que llegan alza en la etapa decisiva. Más allá de la irregularidad que dejó quinto al equipo en la zona A, el conjunto de Gustavo Quintero viene de vencer 2-1 a San Lorenzo y no perdió ninguno de los 3 clásicos del año. Ahora deberá hacerse fuerte en Arroyito ante Rosario Central. Satisfecho por la entrega y por el juego. Bueno, y lo que decía anteriormente, muchos futbolistas que no estaban jugando, la verdad que sumaron minutos, lo hicieron bien. Y bueno, eso nos da tranquilidad para todo lo que viene. Estoy muy ilusionado con lo que viene. Con los pies en la tierra, obviamente, sabiendo que tenemos que seguir mejorando, eso sin duda, y los jugadores lo saben, pero tenemos muchas fortalezas que nos hacen que este equipo sea un equipo duro para los rivales. Eso es lo que esa imagen estamos dando. Primero, la satisfacción de haber ganado el partido, que en definitiva es lo más importante. Dentro de esta rotación también es importante la suma de minutos de todos los jugadores y eso nos ayudó también. No confundamos lo del sabor amargo a que está mal. No, el equipo jugó bien, el equipo ganó, generó situaciones. Obviamente que lo que nosotros pretendemos es tratar de controlar más el partido en el segundo tiempo para no tener que pasar este tipo de situaciones que te pueden empatar sobre el final. La verdad que hoy fue un partido muy bueno el primer tiempo y bueno en el segundo, en el sentido de que generamos también 4 o 5 situaciones muy claras para hacer el gol. Pero retrocedimos mucho en el campo, perdimos la pelota y igualmente el rival nos atacó, generó un par de situaciones también. Pero bueno, contento por la clasificación y por la forma que se jugó casi todo el primer tiempo y parte del segundo también.
Con la otra cara, entre los equipos que peor llegan, tenemos a 3 grandes. Uno de ellos es River. Si bien el Millonario terminó en el segundo lugar de la zona B, perdió los últimos 2 partidos en el Monumental. El doloroso superclásico al desconcierto ante Atlético Tucumán. El equipo dirigido por Eduardo Coudet se cruzará con San Lorenzo y está obligado a reaccionar si quiere aspirar al título. Racing necesitó de la ayuda de otros resultados para quedarse con el 8º lugar de la zona B. El empate sin goles como local ante Huracán derivó en una silbatina del estadio. La Academia no pudo ganar en los últimos 5 encuentros del torneo y le toca enfrentarse a Estudiantes en La Plata, al que no le convirtió goles en los últimos 5 partidos como visitante. San Lorenzo también llega de capa caída a los octavos de final. La derrota ante Independiente lo dejó en el 7º puesto de la zona A y sin Alexis Cuello deberá visitar a River en el Monumental. Además, el dato preocupante es que apenas ganó 1 de los últimos 24 clásicos. Yo creo que fue el peor partido de que estoy acá. Sobre todo porque por eso te dije de arranque que la actuación para mí fue malísima. Nunca el equipo logró transmitir buenas sensaciones de adentro hacia afuera y bueno, no hemos jugado bien esta cuestión. Desde las sensaciones del equipo estamos muy en deuda hoy con nuestra gente. No, contento, pues se logró poder entrar entre los 8, pero después sabemos que si queremos ganarlo tenemos que cambiar mucho. Está bien que hoy fue un partido especial porque como excusa podés ponerlo, que está todo el ambiente, como venía el ambiente en la semana, pero bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta que donde estamos y tenemos que, si queremos ganar el campeonato tenemos que cambiar mucho todavía. Entonces a mí me parece que hay que construir un equipo que juegue cada vez mejor en todos los aspectos del juego, porque eso va a hacer que perduren en San Lorenzo la consecución de objetivos. Llevamos poco tiempo, muchos partidos. Mi evaluación es satisfactoria, más allá de los resultados y los puntos obtenidos, por lo que me muestra el plantel en lo individual y colectivo, donde noto crecimiento sostenido y permanente. Estos son los 10 mejores goles de la primera fase del torneo de apertura. Comenzamos con la fantástica definición de Jonathan Candia frente a Independiente Rivadavia. En la 10ª fecha, el uruguayo le daba la victoria a Barracas en tierras mendocinas. Ángel Di María siempre deja su sello de calidad y así lo hizo ante Racing en el cilindro con una definición exquisita. Poco le importó a Fideo el estado del campo de juego para marcar este golazo en la segunda fecha. Franco Zapiola del Calamar clavó este tiro libre al ángulo con el partidazo que Central Córdoba ganó 4-3 en la fecha 15. Hablando de tiros libres, no podía faltar la pegada de Nico Barros Queloto de Gimnasia Esgrima La Plata, en este caso ante Aldo Civi en la tercera fecha. En la última jornada de la primera fase, el brasileño Rick Lima Moraes de Talleres nos regaló esta perla frente a Unión en Santa Fe. Lucas El Arayán, una de las grandes figuras del fútbol argentino, sacó este maravilloso derechazo en Florencio Varela por la sexta fecha. Toda la calidad del chino de Belgrano de Córdoba con el bombazo al ángulo.
Una jornada antes del gol de Celarayán, en el mismo estadio y en el mismo arco, Juan Manuel Gutiérrez puso la pelota en el mismo ángulo. 2 golazos casi calcados en el Tito Tomaguelo. En cuanto a remates de larga distancia, lo de Thiago Palacios en Mendoza fue impresionante. Un misil de zurda para la victoria del Pincha ante el Lobo mendocino en la fecha 11. Otra vez Lucas Celarayán con toda su calidad. Magnífico control y excelente definición para la victoria de Belgrano ante Banfield por la jornada 4. Y este gol olímpico de Nicolás Barros Esqueloto ante Racing es el mejor de la primera fase. Fue en la primera fecha de este torneo de apertura. Nos metemos en los duelos de octavos de final y vamos a repasar el último enfrentamiento entre Boca y Huracán en la Bombonera. Fue en la apertura del año pasado. Fernando Gago y Frank Darío Kudelka eran los respectivos entrenadores. Edinson Cavani de tiro libre habría resultado a los 19 minutos del primer tiempo. Era el gol número 24 de los 28 que lleva con la camiseta de Boca. La pelota se desviaba en la barrera en Leonardo Gil y descolocaba a Hernán Galíndez. A los 30, tiro libre del Colo Gil. Peinaría Eric Ramírez y el que conseguía el empate para Huracán era Marco Pellegrino, que actualmente integra el plantel Geneise. Este fue su único gol con la camiseta del Globo y el último que convirtió en su carrera hasta ahora. El que estaba offside era Fabio Pereira, pero no intervenía en la jugada. Aún en el primer tiempo, el tiro libre pegaba en la barrera. Gil tenía otra chance y encontraba una excelente respuesta de Agustín Marquesín. En el segundo tiempo, a los 23, se daba la combinación entre Miguel Merentiel y Carlos Palacio para el primer gol del chileno en Boca. Actualmente los autores de los goles geneises en este partido, tanto Cavani como Palacios, se encuentran recuperando de lesiones. Fue victoria 2-1 de Boca en el último duelo ante Huracán en la Bombonera. El historial marca una enorme diferencia a favor de Boca, que ganó 102 partidos contra 41 de Huracán. Además hubo 54 igualdades. River y San Lorenzo empataron en los últimos 2 enfrentamientos en el Monumental y hay que ir al año 2021 para ver la última vez que hubo un ganador. El Ciclón, dirigido por Pablo Montero, pegaba primero con el gol de Nicolás Fernández marcado. Iban 21 minutos de juego. El actual delantero de New York City de la Major League Soccer convertía su segundo y último gol en San Lorenzo. La respuesta de River llegaría rápidamente a los 30 de la primera parte. Pase de Santiago Simón y derechazo de Julián Álvarez para el 1-1. Aprobaba Marcelo Gallardo desde el banco. Excelente remate del actual campeón del mundo para vencer a Sebastián Torrico. En el segundo tiempo, a los 19, Robert Rojas tiraba el centro. Agustín Palavecino aparecía de arremetida y tras la tajada de Torrico, Julián Álvarez convertía el 2-1 millonario. Doblete del delantero de Atlético Madrid para dar vuelta al resultado. River era líder del torneo y ampliaba la ventaja sobre Talleres de Córdoba. Y a los 39, otra vez aparecía Robert Rojas, lanzaba el pase largo. Torrico salía demasiado lejos y Julián definía entre las piernas del arquero para el 3-1, que sería definitivo. Este fue su primer hat-trick como profesional y River derrotó a San Lorenzo en el Monumental. En 236 enfrentamientos, River tiene un claro dominio con 22 triunfos contra 64 de San Lorenzo.
Además, igualaron 80 veces. Es el momento de repasar las 10 mejores atajadas de la primera fase. En el puesto 10 está Álvaro Montero de Vélez. Gran manotazo del colombiano ante el cabezazo de Jonathan Galván de Instituto en la primera fecha del torneo. Hernán Galíndez se encamina a jugar la Copa del Mundo con la selección de Ecuador y demostró sus reflejos ante el cabezazo a quemarropa de Mauro Valiente. Magnífica reacción del arquero en una noche negra de Huracán ante Estudiantes de Río Cuarto. Matías Borgoño hizo un milagro ante Riestra con este manotazo salvador sobre la línea. El VAR verificó la jugada, la pelota no había cruzado la línea. Platense se llevó un punto de Bajo Flores en la fecha 8 gracias a esta gran tapada. Esta acción de Facundo Farías pudo haber estado en el compilado de goles, pero Orlando Gil hizo que esté en el de atajadas. Después la imprecisión de Thiago Palacios también jugó su papel, pero fue impresionante la estirada del paraguayo para evitar el grito del delantero de Estudiantes de La Plata. Es el turno de otro arquero paraguayo, Juan Espínola, ante Franco Vázquez. El mudo desde el área chica no pudo con el arquero de Barracas. El guapo empató sin goles con Belgrano en la fecha 15 y en gran parte fue por esta acción de Espínola. Este es Fabricio Jakovic de Estudiantes de La Plata. Cuando no estuvo Fernando Mulera, el arco del Pincha estuvo bien cubierto. Fenomenal volada ante el tiro libre de Aarón Molinas. Belgrano no pudo con Racing en Córdoba en la fecha 12, pero Thiago Cardoso dejó esta doble atajada espectacular. Primero ante la bomba de Gastón Martirena y luego en el cuerpo a cuerpo ante Tomás Konechny. Luis Ingolotti fue la pesadilla de Tigre en Tucumán. Impresionante atajada del arquero del Decano ante el tiro libre del Piti, Gonzalo Martínez. Lo de Facundo Sanguinetti en la paternal fue extraordinario. Argentinos Juniors le ganó a Banfield sobre el final, pero Facundo Janikowski todavía no puede creer lo que sacó el arquero del taladro. Y la mejor atajada de la primera fase fue obra de Marcelo Minio de Barraca Central. Fuerza, velocidad y firmeza para una atajada que parecía imposible ante Nicolás Retamar. Todos estaban incrédulos en Vicente López ante la tapada de Pitti. Semifinales de la liguilla pre-Libertadores de 1990. Juan Antonio Pizzi abría el resultado a favor de Rosario Central ante Independiente en Arroyito. Iban 26 minutos de juego. En la segunda etapa, a los 38, Rojo lo igualaba con este gol de Carlos Alfaro Moreno tras el rebote en el travesaño. Se repetía el 1-1 en Avellaneda y había prórroga para intentar definir la serie. A los 5 minutos del segundo tiempo suplementario, Néstor Fernando Villarreal de tiro libre le daba la ventaja a Independiente. Había un desvío en la barrera y Alejandro Linari no podía hacer nada en el arco del canalla. El equipo dirigido por Jorge Raúl el Indio Solari lo iba a liquidar en el final. Beto Alfaro Moreno se metía en el área, tiraba el centro, la pelota le quedaba atrás a Martín Ubaldi, que la aguantaba como podía en una pierna y jugaba otra vez hacia atrás para reiniciar el ataque. Finalmente todo iba a terminar en el centro de Alejandro Ruiz Díaz y el gol de cabeza de Alfaro Moreno para el 3-1 final.
Este fue el último mano a mano entre Rosario Central e Independiente por el torneo local. En 177 partidos, Rosario Central ganó 55, Independiente se impuso en 70 y hubo 52 igualdades. Estudiantes de La Plata y Racing se vuelven a ver las caras después de la final del último torneo clausura en diciembre del año pasado. En el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, a los 35 minutos del segundo tiempo, la academia se ponía arriba en el resultado con esta definición extraordinaria de un tal maravilla, Adrián Martínez. El equipo de Gustavo Costa quedaba muy cerca del título con 10 minutos por jugar. La jugada empezaba con el pase largo de Juan Nardoni y un despeje fallido de Leandro González Pires. Después lo del goleador era una auténtica maravilla ante la salida de Muslera. Sin embargo, en el segundo minuto de tiempo adicionado, Guido Carrillo ganaba de cabeza y conseguía el empate agónico para Estudiantes. Un baldazo de agua fría para Racing, que ya estaba acariciando el trofeo. Tiro libre ejecutado por José Sosa y el goleador decía presente para darle vida al pincha. Dos emblemas aparecían en el momento decisivo para lograr la épica. Al final se iba a tiempo extra y los dos tendrían su chance. Primero sería el turno de Estudiantes con el centro de Edwin Cetré y el anticipo de Lucas Alario, que se iba por arriba. La última jugada sería para Racing. Pase de Santiago Sosa, remate de Adrián Toto Fernández, que pasaba muy cerquita. Gran esfuerzo de González Pires para incomodar al volante de la academia. En la tanda de penales, el remate de Facundo Rodríguez se filtraba por debajo de Facundo Cambeses y Estudiantes se ponía 5-4. Franco Pardo estaba obligado a meterla, pero la pelota pegaba en el palo y el pincha se quedaba con el título. 5 meses después de esta final, Estudiantes y Racing se vuelven a enfrentar en un duelo de eliminación directa. El historial entre Estudiantes y Racing lo tiene la academia, arriba con 84 triunfos contra 77 del pincha y 58 empates. Hay que remontarse al año 2018 para encontrar el último clásico entre Talleres y Belgrano en primera división que tuvo un ganador. Los últimos 7 fueron empates. Por la octava fecha del torneo, en el estadio Mario Alberto Kempes, la historia empezaba con un penal para la T por falta de César Rigamonti sobre Juan Ramírez. No dudaba Fernando Rapalini. El propio Ramírez tomaba la responsabilidad de ejecutar y ponía la pelota en el ángulo para el 1-0 de Talleres. Iban 43 minutos del primer tiempo. En la segunda parte, cuando apenas iban 2 minutos, Talleres salía de contraataque. Nahuel Bustos recibía de Leonardo Godoy en su propio campo. Avanzaba sin oposición, miraba al arco y sacaba un derechazo espectacular directo al ángulo. Impresionante el golazo para el 2-0 de la T. Imposible para Rigamonti. Dos minutos más tarde, Facundo Medina tiraba el centro, no podía Junior Arias y la pelota le quedaba a Bustos, que marcaba su doblete para liquidar el partido. 2 goles en apenas un puñado de minutos en el arranque de la segunda etapa dejarían sin reacción a Belgrano. Talleres quería hacer más abultada la goleada y encontraba espacios de contraataque. Juan Ramírez también buscaba su doblete, pero el palo le decía que no.
Era todo del equipo de Juan Pablo Vojvoda. Sobre el final, Rapalini le mostraba la segunda amarilla a Federico Lertora y lo expulsaba tras la falta sobre Tomás Pochettino. Belgrano terminaba el partido con 10 jugadores y Talleres se quedaba con la victoria 3-0 en el Kempes. En primera división predominan los empates en el clásico cordobés. 11 triunfos de Talleres, 10 de Belgrano, 24 igualdades. Los octavos de final comienzan el sábado con el clásico entre Talleres y Belgrano. Lo siguen Boca, Huracán, Independiente Rivadavia, Unión y Argentinos Lanús. El domingo se juega la otra parte del cuadro. En este orden, según los horarios: Rosario Central, Independiente, Estudiantes, Racing, River, San Lorenzo y Vélez Gimnasia. Empieza la etapa decisiva, máxima tensión, 90 minutos con la posibilidad de prórroga y penales. 2 clásicos y cruces con mucha historia. Muchas gracias por estar ahí y nos reencontramos muy pronto. Hasta la próxima.